Hechos 4:11. Es nuestra costumbre leer la escritura puestos en pie. Si nos regala un minuto, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Hechos 4:11 al 12. Leemos la palabra del Señor y dice de la siguiente forma: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, ¿qué dice? En que podamos ser salvos. No hay otro nombre en que podamos ser salvos. Hermanos, la serie se llama Es duro pero es bíblico, ¿verdad? Hoy es el último tema ya, hermanos, llegamos al final de esta serie de marzo, y el tema el día de hoy se titula Solo hay un camino. Solo hay un camino. Eso es lo que vamos a estar meditando en esta mañana, hermanos. Vamos a orar, hermanos, por favor, ayúdenme, vamos a orar. Padre, te damos gracias, te damos todo el honor a ti, Señor. Nos presentamos delante de ti, Señor, con ese temor reverente, Padre, a tu palabra, y siendo conscientes de que no estamos aquí delante de un ídolo, no estamos acá delante de un ídolo de madera o de plata o de oro. No, estamos delante de un Dios real, un Dios verdadero, Padre. Por favor, te ruego, Señor, que los hermanos que están hoy aquí puedan comprender eso. Que las hermanas que están hoy aquí puedan comprender eso. No estamos aquí perdiendo el tiempo, no estamos aquí acercándonos sin fe. No, estamos aquí porque estamos seguros. Tú estás en este lugar y que eres un Dios real, un Dios verdadero, Padre. Nos presentamos todos los que estamos aquí delante de ti, Padre. Queremos ser edificados en tu palabra. Ayúdanos, danos sabiduría, Señor. Fortalece a mis hermanos, al que está enfermo, al que está necesitado, al que está, Señor, dolido, al que está pasando cualquier situación familiar, matrimonial, legal, económica, de salud. Yo no lo sé, Padre, pero tú tienes ese cuidado de cada uno de mis hermanos. Te los encomiendo en tu mano, Señor, porque quizás yo puedo ser pastor de ellos temporalmente en esta tierra, pero tú eres el pastor de sus almas. Tú eres el que conoces lo más recóndito de su corazón, Padre. Yo te los entrego en tu mano, te los encomiendo, Padre, que los cuides. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos, hermanos, es un placer verlos aquí en este domingo. No sé si han notado que en Georgia siempre llueve los domingos. Pareciera una ley, ¿no? Increíble, yo he notado eso a lo largo de los años, que por lo general los domingos llueve. Qué bendición, ¿no? El agua es una bendición, hermanos. Y pues nos cae, ¿verdad? Y es rico. Lo bueno que nadie viene caminando, ¿no, hermanos? No. Todos venimos ahí en carro, ¿no? Y bien cómodos, con airito acondicionado, gracias a Dios, ¿no? Porque en otros países, hermano, hay hermanos en otras partes del mundo que se trasladan largas distancias para ir a sus iglesias caminando, bajo la lluvia, bajo el clima que es algunas veces, ¿verdad?, duro, y sin embargo hay un esfuerzo, hay una gratitud en las personas. Y acá, hermano, como que a veces uno se acomoda, hermano, no se acomode mucho. La comodidad es mala, ¿usted sabía? Cuando no somos cristianos y nos acomodamos, en lugar de ayudarnos, nos hace mal. Es malo para nosotros. Así que, bueno, este día, hermanos, el tema se titula Solo hay un camino, ¿ok? Y es un tema, hermanos, para terminar la serie. Y alguien dirá, pero ¿por qué usted lo mete dentro de la serie de Es duro, pero es bíblico? Y es precisamente, hermanos, porque este es un tema duro para muchas personas que no son cristianos, que profesan otras religiones, que nunca han oído el nombre de Jesús, que nunca han oído el evangelio. Y en ese sentido es duro porque no hay otro camino al cielo. El camino es Jesucristo. Y fíjese que ayer terminé de leer el libro de los Hechos,
quiero motivarlo a que lea la Biblia. Este año he estado haciendo mucho énfasis en que la iglesia lea la Biblia, ese como que va a ser el énfasis de todo el año 2018. Y cuando de repente digo, hermanos, leí un libro, terminé un libro de la Biblia, no quiero que me lo vayan a tomar que es para vanagloria, hermano, no. Cuando yo les digo, ayer terminé el libro de los Hechos, es porque los quiero motivar a que ustedes lean la Biblia. ¿Sabe cuánto me tomó? Lo leí en 2 semanas, leyendo 2 capítulos diarios. Tiene 28 capítulos y leía 10 minutos al día, Hechos, 10 minutos al día. Y en 2 semanas lo terminé, tiene 28 capítulos. Y quiero motivarles a que lean la Biblia, los desafío. Es bastante fácil, hermanos, leer la Biblia, es bastante sencillo. Nada más es cuestión de que uno lo haga una prioridad y una parte de tu vida. Véalo de esta forma, hermano. El día que usted llegue al cielo, usted puede estar delante de Dios sabiendo de que todas las cartas de amor que el Señor le envió a usted mientras usted estaba en la tierra, usted las leyó. ¿Sí o no? ¿Se imagina llegar al cielo y que llegues allá y bueno, o sea, tenemos un anhelo profundo por llegar a conocer a Dios al cielo, a conocerlo tú a tú, pero no lo queremos conocer en la tierra mediante la palabra que Él ya nos dejó. Si ve la incongruencia, ya ve, los cristianos somos bien incongruentes, hermano. Queremos ver a Cristo, pero no nos queremos morir. Queremos ver al Dios del cielo, pero no queremos leer sus cartas de amor que Él ya nos dejó. Sería bueno que al llegar al cielo podamos llegar y decirle, Señor, leí todas las cartas de amor que me enviaste, las 66 cartas que estaban en la Biblia, las leí, de ese amor que hay entre tú y yo. Y ahora que estoy acá en la eternidad contigo, solamente me resta disfrutar de todo ese amor que tú me hablabas por medio de esas cartas. Amén. Cuando estoy mencionando que leí el libro de Hechos, lo estoy haciendo por un propósito específico, y es, hermanos, que cuando usted lee el libro de los Hechos, no hay lugar a dudas que todos los apóstoles y los discípulos y todas las personas que participan en este libro de Hechos, aunque fue solo escrito por un solo hombre, el doctor Lucas, el médico Lucas, pero ahí andaba Pablo, ahí andaba Timoteo, andaba Silas, andaba Bernabé, andaba Juan Marcos, un montón de personajes que forman parte de este libro. Cuando uno termina de leer, hermanos, este recuento del libro de los Hechos y la experiencia de estas personas, uno llega a una conclusión. Y la conclusión es de que no había otra forma de ser salvo para todos estos hombres si no era por medio de Jesucristo. O sea, no había otra forma de alcanzar la salvación. Capítulo por capítulo, versículo por versículo, todos los testimonios siempre van a desembocar en la persona de Jesucristo. Y es duro, ¿sabe por qué? Es duro entre comillas, porque sabemos que Dios tiene el control soberano de todos los que han de ser salvos, ¿no? Y al final, sí, escuche, para que usted tenga consuelo, hermano, nosotros tenemos que predicarle a la gente y evangelizar a la gente y orar por la gente, pero le voy a hacer una aclaración. El día que se pase el recuento de los que iban a estar en el cielo, van a estar todos los que Dios quiso que estuvieran. Dios no va a estar en el cielo frustrado diciendo estoy triste y estoy frustrado porque acá hay personas que yo quería que estuvieran y no los pude salvar, no tuve esa capacidad. No, o sea, no nos preocupemos tanto porque sabemos que hay miles y miles de religiones que no creen en la salvación por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque en su momento el Señor obrará en las vidas de estas personas la salvación que Él quiere traer a las vidas de estas personas. Igualmente en el infierno, cuando el infierno se pase lista. ¿Han oído un canto que dice que cuando allá se pase lista? Bueno, ese canto se refiere al cielo, ¿no? Pero cuando en el infierno se pase lista, igual no habrá una situación de frustración de decir, aquí me faltó un hombre, se me coló en el cielo. No, o sea, el que esté en el infierno estará ahí porque Dios así lo planeó y así será y no hay quien pueda cambiar ese decreto. Y el que esté en el cielo también es porque Dios tuvo el control de dirigir su salvación de principio a fin. ¿Sabe? La Biblia, hermanos, es bien clara acerca de este tema. Y no solamente en el Nuevo Testamento, hay gente que cree que la salvación de Jesucristo es un tema del Nuevo Testamento. Están equivocados, la salvación en Jesucristo es un tema de toda la Biblia, desde el Génesis. Le voy a leer algunas citas, hermano, para que entendamos por qué, aunque esto nos suene duro, que solo hay un camino, sin embargo es bíblico. Por ejemplo, la Biblia es clara en que solo hay un camino, en Juan 14:6.
Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Qué declaración tan más radical. Solamente hay un camino, dijo Jesús, y ese camino soy yo, y soy el camino al Padre, a la vida eterna, a la salvación. Solo hay una puerta, Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Solamente hay una puerta a la vida eterna, hermanos. Solamente hay un sacrificio y una ofrenda expiatoria aceptada por Dios. No hay más sacrificios. Los sacrificios humanos son desagradables a Dios porque Él diseñó un solo sacrificio. Hebreos 10:12-14 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Un solo sacrificio, una sola ofrenda expiatoria. Todos los animalitos que se sacrificaron en el tiempo de la ley solamente eran sombras de la sustancia que había de venir del Cordero Pascual, el Cordero final, el que iba a venir a derramar su sangre por los pecadores que el Señor había elegido para salvación. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay ídolo que pueda hacer de intermediario. Usted sabe que las religiones paganas forman ídolos, hermanos, de madera, de yeso, de bronce, de lo que sea, de cartón, y se postran delante de estos ídolos y les piden que por favor intercedan ante ellos, que intercedan por ellos ante Dios. No sirven, porque la Biblia dice que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no ven, manos y no palpan, pies y no caminan. Dice que tales como esos ídolos que son inútiles, es igual de inútil el que los hace. Y eso es duro, pero es bíblico, ¿verdad? La idolatría, hermano, ¿se acuerda cuando usted quizás estaba perdido y andaba con algún ídolo encima de usted, pensando que ese ídolo lo iba a ayudar, iba a interceder por usted ante Dios? No sirven. El único mediador que Dios puso es Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a nuestro pasaje. Y la primera frase que voy a analizar es la frase que dice: Jesús, la piedra reprobada por los edificadores, es en realidad la cabeza del ángulo. ¿A quiénes les están hablando aquí los apóstoles, verdad? Pedro y Juan están predicando y les están hablando a los judíos. Les están hablando a aquellos que creían que tenían la mejor religión. Ellos decían: no, nosotros tenemos la mejor religión, y habían caído hasta en un orgullo farisaico y fanático, hermano, los judíos, y menospreciaban a los gentiles. Y bueno, siempre ha habido guerra entre judíos y gentiles. Después los gentiles se la devolvieron a los judíos, y bueno, siempre ha habido esa especie de lucha, pero ambos han tenido culpa en esa guerra que existe entre judíos y gentiles. Ninguno es más culpable ni más inocente. Tanto los judíos tuvo su época en que tenían por perros a los gentiles, como también hubo una época en que los gentiles se levantaron y odiaron a los judíos. Pero Pedro les dice algo bien impactante a estas personas. Les dice: la roca que ustedes desecharon era el cimiento de su edificio. ¿Se imagina? Qué grave. O sea, les está diciendo en otras palabras que su religión no tenía cimientos, que toda la maquinaria religiosa llena de leyes de hombres que ellos le habían añadido a la ley, y de los montón de cosas y que ellos habían añadido, en realidad era un edificio sin cimientos, que estaba a punto de derrumbarse y que no podía salvar a nadie. Eso es lo que están diciendo acá los apóstoles. No hay salvación, les dice, para que les quede claro, en ningún otro nombre. Es una declaración demasiado atrevida, porque para estos entonces el nombre de Dios obviamente estaba prohibido, ¿no?, mencionarlo, y todavía decir que la salvación era en el nombre de Jesús era gravísimo, era una blasfemia. Tú podías ser asesinado por esta declaración. ¿Sabe por qué no fueron asesinados al decir esto? Porque dice que los doctores de la ley, cuando usted lee todo el contexto de la historia, tenían miedo del pueblo. Pedro y Juan, por haber dicho que no había salvación fuera de Jesús, ellos debieron de haber sido apedreados, porque lo que estaban haciendo delante de la religión judaica era una blasfemia.
Pero los hombres, aunque ardieron en ira por lo que ellos estaban diciendo, no pudieron, porque dijeron, el pueblo va a venir y nos va a matar, porque el pueblo ya está oyendo esta doctrina y están creyendo todo lo que estos hombres están enseñando. Solamente los amenazaron, ya no sigan diciendo esto, por favor, y váyanse. Pero ellos siguieron hablando de Jesús, siguieron diciendo la misma verdad de que no había salvación fuera de Jesús, que no era por medio de la religión de los doctores de la ley. ¿De dónde sacaron este valor estos hombres, hermano? ¿De dónde sacaron estas convicciones? Estos hombres, si usted se regresa un poquito en la historia, 3 años y medio antes, eran unas personas comunes y corrientes, que de igual forma, si hubieran oído decir a otra persona que la salvación era por otra persona y no por la religión, hasta ellos mismos, hasta Pedro mismo hubiera apedreado a alguien que hubiera dicho eso. Pero ahora es Pedro, es Juan, son ellos los que lo están diciendo. ¿De dónde sacaron este valor? ¿De dónde sacaron estas convicciones, esta determinación a estar dispuestos a morir diciendo no hay salvación fuera de Jesús? Mátenme, no hay salvación fuera de Él. Jesús se los dijo, es cierto, pero cualquiera puede decir eso. Jesús les dijo, el Padre y yo uno somos, y no hay otra forma de ir al Padre, yo soy el camino al Padre. Pero no solamente se los había dicho, sino que Él se los había demostrado con obras. Jesús no solamente era poderoso en palabra, era poderoso en obras. Caminó sobre las aguas, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos, levantó a los paralíticos, libertó a los endemoniados y al final coronó su ministerio con el milagro más grande de los evangelios, la resurrección de Jesucristo. Él mismo resucitó de entre los muertos. Todas las demás religiones que tienen algún líder, llámese hermanos Buda, llámese hermano Krishna, llámese alguno de esos del hinduismo, llámese Mahoma, esas personas están en la tumba, pero la tumba de Jesús está vacía. ¿Qué lo hace diferente de todos los demás? Muy fácil, Jesús es Dios. Sencillo. Los apóstoles habían oído, yo soy el camino, pero eran humanos. Y hubo un momento en que Él, estando en la sepultura, agarraron sus redes y se fueron a pescar. Pero cuando lo vieron resucitado, ese fue el milagro, el que selló el ministerio de Jesús. Y cuando lo vieron resucitado, ellos dijeron, no hay otra forma de ser salvos. Ha resucitado de entre los muertos. Todo lo que Él dijo ha sucedido tal y como lo dijo. Por lo tanto, si Él es Dios, no hay salvación fuera de Él. Todos los libros de los Hechos, usted acaba Hechos, acaba los Evangelios, acaba Hechos, sigue con las epístolas y llega Apocalipsis, todas tienen una flecha gigantesca que apunta a Jesucristo como el único camino. No hay más camino. Pueden haber miles de religiones, pero no hay más camino. Si usted naciera en una isla y usted creciera en esa isla y usted creciera con una Biblia, usted solo y la Biblia en esa isla, sin ninguna influencia de ninguna doctrina, sin ninguna influencia de ningún teólogo, de ningún pastor, de ninguna iglesia, y usted leyera toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, sin la influencia teológica de nadie más que le estuviera diciendo, cree esto, cree aquello, cree lo otro, al final, cuando usted cerrara la Biblia en Apocalipsis 22, 21, usted quedaría postrado diciendo, Jesús es el Señor. La Biblia es clarísima, Jesús es el Señor, Jesús es el camino y no hay salvación fuera de Él. Lo que pasa es que ahora con la influencia de tanta gente, que una corriente viene y te dice una cosa, que otra corriente viene y te dice otra, nosotros podemos aplicar esta analogía que yo le acabo de decir, la podemos aplicar para cualquier tema. Cuando alguien venga y te dice, no, el infierno ya no existe, usted aplique esa analogía. Si yo estuviera solo en una isla y leyera la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo llegaría a la conclusión que esta persona me está tratando de influenciar después de leer todo lo que la Biblia dice del infierno. Lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por la gente que nos viene a meter sus conceptos. Por eso es bien importante, hermanos, que ustedes lean la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra máxima autoridad para fe y conducta. Todo lo que debemos de creer está en la Biblia. Y todo lo que debemos hacer o conducirnos en está en la palabra del Señor también.
Pero pastor, todas las religiones dicen lo mismo que usted está diciendo. Todas las religiones dicen que ellos son la verdad y que ellos tienen el camino. Primera de Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Todas las religiones dicen tener la verdad. Y es un argumento muy usado por todos los que son escépticos y en realidad tienen un poco de razón, porque es cierto. Todas las religiones dicen tener el camino. La diferencia, hermanos, entre el cristianismo y las demás religiones es bien sencillo. Escuche, el cristianismo es una religión exclusivista. Y las demás religiones son religiones inclusivistas. Es decir, las demás religiones no tienen tanto problema con que tú creas otras cosas. O sea, los hindús no tienen tanto problema con que tú creas otras cosas. Tú puedes abrazar el hinduismo y abrazar otras cosas, ¿no? Pero en el cristianismo es exclusivista, el cristianismo es radical. El cristianismo te dice no, sí, o sea, es Cristo o nada. Cristo quiere contigo todo o nada, a medias nada. Hace 16 años que yo me convertí al evangelio y he tenido la oportunidad en este tiempo de estudiar otras religiones, de investigar, de profundizar. Y he llegado a la conclusión, hermanos, de que el cristianismo evangélico protestante, para aclarar, porque hay mucha gente que dice ser cristiana y no es el movimiento que más se apega a la Biblia en cuanto al tema de la salvación. La salvación es por gracia, clarito, se ve de eso desde Génesis hasta el Apocalipsis. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe, hermano, que el cristianismo evangélico protestante, escuche, es la única religión en el mundo que cree en la salvación solo por gracia? Todas las demás religiones que existen en el mundo o creen que es por gracia y por obras o solamente por obras. Pero la religión, hermano, protestante dice no, es por gracia, solamente por gracia, solamente por fe, solamente por medio de Cristo, solamente para la gloria de Dios, porque solamente eso es lo que nos manda la Escritura. No le crea a cualquier hermano que porque empezó a leer la Biblia por ahí sale con cualquier locura. La Biblia hay que leerla completa para nosotros, hermano, poder tener una mejor doctrina y un mejor entendimiento de lo que es la salvación. Por eso este año yo los quiero desafiar, hermano, no se deje engañar, lea la Biblia completa. Yo siempre lo he dicho, es más, cuando yo diga algo que está fuera de contexto a mí mismo, incrépeme y dígame, pastor, mire, yo creo que aquí analicémoslo porque yo soy el pastor, pero yo no soy infalible. ¿Sí entiende? Yo no tengo ninguna agenda secreta en convertirlo a mi religión. Lo que sí me interesa es que todos lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Por ejemplo, en el tiempo en que nació la iglesia cristiana estaba en turno el Imperio Romano y el Imperio Romano era inclusivista, es decir, ellos eran politeístas y creían en muchos dioses. ¿Cuál fue el choque entre el Imperio Romano y la iglesia cristiana? Fíjese, si los cristianos le hubieran dicho a los romanos, conocimos un Dios que se llama Jesús, los romanos no hubieran tenido ningún problema, hubieran dicho, ok, simplemente incorpórenlo a los demás dioses que ya tenemos. ¿Sabe cuál fue el problema? Que los cristianos le decían a los romanos, conocimos a Jesús, es el único Dios y si lo adoras a Él no puedes adorar ningún otro. Ese fue el problema. Que los cristianos vinieron con un mensaje exclusivista y radical y dijeron no hay salvación fuera de su nombre. Pero si los cristianos hubieran dicho, no, pues Jesús es solo un Dios más, no hubiera habido problema. Los romanos hubieran dicho, oh, está bien, yo tengo muchos, pero uno más no me queda, no me sobraría, no me haría daño tener un Dios más. ¿A quién se está dirigiendo el texto que leímos, hermano? El texto que leímos de 1 de Corintios 1:18. Se está dirigiendo a las dos comunidades, por decirlo así, que representaban a toda la gente de aquel entonces. La comunidad judía, que eran los religiosos, y la comunidad griega, que dentro de los griegos se contaban a todos los gentiles, independientemente de qué nación fueran. Mire lo que le dijo Pablo a estas personas que eran tanto griegos unos como judíos otros, en el verso 22, por favor, 1 de Corintios 1:22, simplemente vaya un poco más abajo, o a la siguiente página, no sé.
Primera de Corintios 1, 22 al 24, fíjese, es el mismo contexto del verso que leímos anteriormente. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. A las dos grandes comunidades les está diciendo es Cristo. Gentiles es Cristo, judíos es Cristo. ¿Qué es nuestra ley? Es Cristo. No es que esto abroga la ley, sino que hay que entender que en la ley no hay salvación. En la ley no hay salvación. La salvación es en Cristo. No con esto que usted va a hacer de la ley lo que usted quiera, porque no somos antinomianistas tampoco. Y a los paganos les dice, es Cristo. Dice que los judíos pedían señales, es decir, ellos querían más señales, cuando Jesús había dado la señal más grande ya, había resucitado. Esa era la señal más grande de que Él era Dios. Claro que ellos sobornaron a los soldados y le dijeron, digan que el cuerpo fue robado, y ese mito de hecho se extendió por muchos años todavía en Israel. No hay pueblo más religioso que los judíos en la tierra, llenos de fábulas, supersticiones, fanatismo, legalismo extremo. Por favor, hermanos, les quiero pedir un gran favor. Lean la Biblia y dejen de andar siguiendo esos evangelistas del Facebook que se dicen judíos. Please. Yo veo que a veces el evangelista fulano que es judío puso que las lunas de sangre, que una vaca roja nació en tal lado. Ay, no, una vaca roja, me la como. Please, lea la Biblia. Hay gente en el cristianismo que tiene un apego así como que en el judaísmo hubiera la salvación. Ay, yo quiero una estrella de David. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tal vez algunas cosas por adorno, ¿no? Y ya quieres tener una menorá o una mezuzá o qué sé yo, por adorno. Pero ay, que te vas a arrodillar y a orar delante de la menorá diciendo, ay, ayúdame Dios, bendíceme más, guíame con tu luz. La luz es Cristo. Hay gente tan ignorante, hermano, en el judaísmo no hay salvación. Si usted dice ser cristiano y usted cree que en el judaísmo hay salvación, usted es un hereje. Hágame favor, pastores, enseñando en estos tiempos que los judíos no necesitan el evangelio. Los judíos, ahorita, hermano, hay un pastor, voy a decir nombres, casi no digo, pero hay un pastor que se llama John Hagee. Él dice que los judíos no necesitan venir al Cristo, al evangelio. Que ellos, los que se guarden correctamente su ley, serán salvos. ¿Sería esa la conclusión a la que usted llegaría si usted leyera toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis? No. Cuando usted llegue a este verso donde dice que no hay salvación en otro nombre ni fuera de Cristo, usted quedaría en una confusión. ¿Sí? ¿Pero cómo? Pues si la Biblia dice esto. Hermanos, todo eso que se ha metido ahorita de movimiento judaico a la iglesia cristiana, póngase a investigar. ¿Sabe qué es? Eso es cábala, es cabalística. Cabalística, una mezcla de religiones extrañas, que la estrella de David, que no sé qué. Por favor. Y tenga cuidado con esas personas que dicen que son evangelistas protestantes, pero que también son judíos. Y yo no digo que no sean judíos, yo no sé, yo no conozco su árbol genealógico, pero hacen una mezcolanza de cosas terribles, inclinando el corazón de la gente a todas esas supersticiones extrañas. Y hay gente que ya no duerme esperando las lunas de sangre y esperando a ver dónde nace una vaca roja y una señal de algo, un eclipse, y ya Cristo viene porque el Armagedón está aquí, que no sé qué. De hecho, hay dos por ahí que tienen un testimonio terrible, que se dicen ser evangelistas protestantes judíos. Lea su Biblia. Solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino al Padre. Mire lo que le dijo a los judíos Pedro, a los judíos dispersados, en primera de Pedro 2:7. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen,
la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Claro, porque muchos judíos se convirtieron a Cristo. ¿Y cómo era Cristo para ellos? Precioso. Pero para los que dijeron no, vino a ser la piedra que ellos desecharon. Y su edificio quedó sin cimiento. ¿Y te puede salvar un edificio sin cimiento? ¿Tú te meterías en un temblor a un edificio sin cimiento a refugiarte? No. La religión no salva. Aunque sea la religión judía, no salva. ¿Y qué buscan los griegos? Bueno, los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Fíjese, los judíos andaban detrás de las señales y los griegos detrás de la sabiduría, y se inventaron toda una serie de mitos y dioses y semidioses y animales mitológicos, y eran bien fantasiosos. Pero fíjese, hermano, que se han hecho estudios que dicen que todos los seres humanos, obviamente estudios y la Biblia lo corrobora, creemos en lo más profundo de nuestro corazón que hay un solo Dios verdadero. O sea, las muchas religiones que existen, hermano, es porque el hombre anda tratando de ubicar ¿dónde está el Dios verdadero? O sea, hay un Dios verdadero. Todos tenemos la ley escrita en nuestra conciencia, y esa ley nos llama a buscar un Dios a quien darle cuentas cuando la conciencia nos acusa o nos defiende según nuestros razonamientos, como veremos más adelante. Y los griegos tenían esta situación. Los griegos creían en muchos dioses, pero ellos creían en algo que ellos no entendían que era, a lo que ellos llamaban logos. Ellos decían, hay un logos. ¿Y qué es ese logos? Es un ser que creó todo. No sabemos quién es, pero hay un logos. Y entonces mire lo que les dice Pablo en Hechos 17:23. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Ahora, no malentienda aquí, no es que Pablo le está dando el nombre de Dios a los ídolos que ellos están adorando, no, sino que les está diciendo el Dios al que ustedes están tratando de entender quién es. Cuando ustedes observan la creación y la creación les da testimonio de que hay un creador, ese es Jesús. O sea, los griegos creían que había un Dios todopoderoso, y Pablo no tiene el menor empacho en decirles es Jesucristo de Nazaret. Porque recuerde que Juan lo identifica plenamente y dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios desde un principio. ¿Y qué esa palabra verbo en griego qué es? Logos, Jesús. El mismo que de alguna forma los griegos estaban tratando de entender quién era. Se llama Jesús. Pero rechazaron el mensaje, tanto judíos como gentiles. Obviamente algunos se convirtieron, y ahorita lo vamos a ver en la frase número 3 que vamos a analizar. Pero los judíos querían matar a Pablo por decir que la salvación era en Cristo. ¿Se acuerda la vida de Pablo? La vida de Pablo fue un martirio. ¿Por qué? Porque su predicación era Cristo, 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 la cruz de Cristo. No me propuse predicar otra cosa sino a Cristo. Y a Cristo y a Cristo. Bueno, te vamos a matar. Los judíos lo querían matar. Hubo una ocasión, hermano, en que Pablo estaba preso en un lugar y ya había 40 varones judíos que dijeron, es nuestro, nos lo vamos a comer, hablando entre comillas del odio que le tenían. Hicieron un juramento, están hechos. Juramos, dijeron esos 40 varones, no volver a comer hasta que le demos muerte a Pablo. Pero no contaban con que el hombre que tenía preso a Pablo, a la autoridad suprema que lo tenía preso, esa noche lo mandó custodiado con 200 jinetes y flecheros y lanceros a otra ciudad. Pobrecitos, se han de haber muerto de hambre. No sé cómo lo hicieron, porque juraron por Dios no volver a comer hasta que mataran a Pablo, y no lo pudieron matar porque se les escapó. Pablo después fue llevado preso a otros lados y estuvo 2 años en Roma y 1 año y medio en otro lado, en otra casa. ¿Será que no comieron por todos esos 3 años y medio? Tenían un odio encarnizado contra Pablo, y Pablo les dijo, y fíjese que Pablo, él podía decir, ok, mátenme, pero él apeló a César y le dice, o sea, porque yo estaba leyendo eso y digo, ¿será que Pablo tenía miedo que lo mataran? No, o sea, si Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque diera a entender como que Pablo no quiere que lo maten, y entonces él apela a César. Porque si no apela a César, el que lo tenía lo iba a soltar, y al soltarlo lo iban a matar. Yo digo, pues
Pablo hubiera dicho, ok, suéltenme y que me maten, ya, se acabó todo. No, pero él apela a César. Y entonces no se lo pueden entregar a los hombres que lo quieren matar porque lo tienen que llevar ante César. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo sabía que vivo le hacía bien al cuerpo de Cristo. Por eso decía, no sé qué escoger. Quiero estar con el Señor, pero también quiero estar con ustedes, hermanos. Quiero predicarles el evangelio. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Un hombre dispuesto, porque la muerte hubiera acortado su sufrimiento. Y el apelar a César alargó su sufrimiento más años. Naufragios, lo mordió una serpiente. ¿Se acuerda cuando llega a la isla de Malta y dice que se están calentando en un lugar? Y Pablo va a jalar unos leños y entre los leños, entre las ramas, viene una serpiente súper venenosa. La Biblia no lo dice, pero lo podemos deducir de lo siguiente que le diré ahorita. Y cuando Pablo tira los leños en el fuego, la serpiente siente el calor y se le lanza a Pablo y se le prende de la mano. Y Pablo la sacudió, dice, estaba imaginando esa escena mientras lo leía. Pablo dice que la sacudió en el fuego, se quemó la serpiente ahí por mala. Y dice que los de la localidad dijeron, estaban atentos, ya se va a empezar a hinchar, ya se va a morir. ¿Por qué? Porque ellos vieron que la serpiente era una serpiente venenosísima, que ese era el efecto que le hacía a las personas que picaba. Cuando dice que vieron que no le pasó nada, ¿sabe qué dijeron? Porque los idólatras siempre piensan así. Este es un Dios. Y en ese lugar había un hombre importantísimo que tenía un familiar enfermo y Pablo dijo, llévenme allá, y fue y lo sanó. Todos los sufrimientos que Pablo pasó por haber apelado a César, naufragios, hambres, persecuciones, amenazas de muerte. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era llenar lo más que pudiera los continentes del evangelio de Jesucristo y que no había salvación fuera de la predicación del evangelio de la cruz. Qué tremendo. ¿Y sabe qué hicieron los griegos? Para burlarse del evangelio, mandaron a hacer una estatua cuando oyeron este mensaje de la cruz de Cristo. ¿Sabe qué hicieron? Una aberración. Mandaron a hacer una estatua de un hombre con una cabeza de asno y lo crucificaron y lo pusieron en un circo. Esa fue la respuesta de los griegos al evangelio de Pablo, burlarse de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque para ellos los dioses eran dioses poderosos, que no podían ser débiles y dejarse matar en una cruz. O sea, ¿cómo nos vienes a hablar de un hombre que se dejó matar en una cruz? Ese no es Dios. Entonces se burlaron de esa manera y rechazaron el mensaje. Pastor, ¿y quiénes no lo rechazaron entonces? Esa es la frase que vamos a analizar del pasaje que leímos. Escuche lo hermoso. Mas para los llamados, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Es decir, de entre esas dos comunidades había ciertas personas que eran llamados por el Señor y que se convirtieron, griegos, judíos. Había personas que vinieron a la salvación y que a los demás les costó entender el mensaje de Pablo y lo rechazaron. Y era una locura, y era una torpeza. Pero estos que eran los llamados dijeron, no, esta es la verdad. Cristo es precioso. Para el resto de los griegos podrá ser esa estatua que ellos pintan de un hombre con una cabeza de asno en una cruz, mas para mí Cristo es precioso. Cristo es Dios, Cristo es el camino. Y nadie va al cielo si no es por medio de ese camino. Pastor, qué verdad tan radical. De verdad, Jesús es el único camino al cielo. Efesios 2:8-9 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pastor, ¿qué pasará con toda la gente buena que no es cristiana y que cree que por sus obras será salva? Una buena pregunta. ¿Cuántos conocen gente buena que no es cristiana? Levante su mano. Yo conozco muchos. Yo conozco muchos que, wow, no son cristianos y son buenos. Ahora le voy a aclarar algo. Buenos a los ojos de nosotros. Porque a los ojos de Dios todos están destituidos de la gloria de Dios. Es que mi abuelita es muy buena. Señor, no te la puedes llevar al cielo aunque no sea cristiana. Será buena para ti, pero delante de Dios el corazón humano está caído, está corrompido. El mismo Jesús, para ilustrarnos esta verdad, cuando le dijeron, maestro bueno, ¿qué les dijo? Bueno, solo Dios.
Estaba diciendo con eso que él no era bueno, no. Estaba dirigiendo la atención al Padre y dejándonos a entender que en la naturaleza humana no hay nada de bueno. Porque él, por ese tiempo en que se encarnó, tuvo la naturaleza humana, obviamente junto con la naturaleza divina. Y tú escuchas a las personas decir cosas como estas y a lo mejor hasta te rascas la cabeza porque te dicen, yo soy una buena persona. O sea, si soy bueno, ¿qué me impide ir al cielo? Es cierto, hago cosas malas, pero hago más cosas buenas. Si las pusiéramos en una balanza, pesan más las buenas. Si las malas me llevan al infierno, pero son menos pesadas que las buenas, por lo tanto las buenas me deberían de llevar al cielo. Y otros se enojan y reaccionan violentamente. ¿Me estás diciendo que no voy a ir al cielo solo porque no soy cristiano? Y otros deducen lo siguiente: solamente la gente verdaderamente mala va al infierno. Y empiezan a hacer una lista: secuestradores, violadores, asesinos, pedófilos. Y ellos dicen, yo no soy eso, se quieren distanciar de ellos. Solamente ellos van al infierno. O sea, ¿cómo Dios me va a llevar a mí al infierno que soy bueno, junto con un violador, secuestrador, asesino que le corta los miembros a la gente y la cabeza? O sea, ¿Dios me va a poner en la misma balanza de ese hombre? Sí, porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia, para los llamados del Señor. Cuando Adán y Eva, hermanos, cayeron, se perdió el camino a la salvación. Se perdió el camino. Y desde entonces el hombre tiene milenios tratando de hacerse su propio camino, pero después de la caída de Adán y Eva, Dios proveyó el camino. O sea, el camino a Dios es tan difícil de encontrar que nadie lo encontraría si Dios no lo diera. Acuérdense, hermanos, que a Dios le place revelársenos a nosotros. Ninguno de nosotros puede llegar a conocer a Dios más de lo que Él nos permita revelarse a nosotros. No sé si me entiende. La palabra revelación en el griego significa correr el velo. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios, después de crear todas las cosas, por medio de la creación, Él corrió un poco el velo para que nosotros podamos verlo a Él. ¿Sí me entiende? ¿Sí? La creación es una forma de que Dios está tratando de que nosotros lo veamos a Él. La creación es un evangelista. Antes de que Adán pecara, Adán entendía clarísimo por la creación que Dios era Dios y que Dios era creador. Pero después de la caída eso se perdió. Ahora la creación ya no es un evangelista tan claro, ya es un evangelista un poco difuso, que nos cuesta. Por eso tenemos la palabra escrita y la ley escrita en nuestras conciencias. Dios creó el camino al cielo. Y de esa forma, escuche, ya la salvación no quedó jamás en las manos del hombre, sino en las manos de Dios. Hay una analogía muy usada para ilustrar esto, aunque cuando hablamos del cielo y hablamos de Dios, las analogías humanas siempre van a quedar cortas, pero nos puede dar un poco de luz. Y habla de escaladores que están tratando de llegar a la cima de una montaña. ¿Ok? Piense en esta escena. Escaladores, vamos a poner 4 y pongamos los 4 de las religiones más influyentes o grandes, digamos, o por lo menos algunas de ellas. El escalador del budismo está desde el norte a la pata de la montaña y su meta es llegar a la cima, desde ese lado de la montaña. El otro escalador se llama hinduismo y está en el otro extremo, en el sur, tratando de llegar a la montaña. El musulmán está en el este, el musulmanismo, y está tratando de llegar a la montaña. Y el cristiano está al oeste, por decir algo, podría estar en el norte, en cualquier otro lado, pero le tocó el oeste, perdón. Y todos están tratando de llegar a la montaña. Ese camino es un camino que nunca han recorrido, porque nunca han ido a la montaña. Desde su perspectiva, ellos solamente creen que es el camino correcto. Ellos solamente creen, porque no conocen el camino. Nunca han ido a la montaña, nunca han ido a esa cima. Entonces, ¿qué es lo único que puede garantizar que uno de ellos tiene el camino correcto? El único que puede garantizar que uno de ellos tiene el camino correcto es alguien que está en la cima de la montaña, está hasta arriba. Y desde la montaña él se puede asomar. No llega, ya vi que el camino está interrumpido por un montón de piedras y precipicios. Tampoco, porque hay árboles y ramas y ríos, y tampoco. O sea, el único que puede ver desde la cima, es desde la cima, todos los caminos
y poder determinar cuál de los caminos llega hasta arriba. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios da su revelación por medio de la Biblia para decir el camino. ¿Y quiénes son los que tienen la revelación en la Biblia? Los cristianos. O sea, es en la Biblia donde Dios le dice a las personas: este es el camino, porque Él tiene la perspectiva desde arriba. ¿Sí? Los demás no tienen la perspectiva desde arriba, porque solamente la Biblia es el libro sagrado que se ha comprobado científicamente y por todos los métodos, que es la palabra revelada de Dios. No el libro del Mormón, no el Corán, no esos libros que por más que profesen ser sagrados están llenos de errores. Ahora, fíjese, seguimos con la analogía. ¿Qué hace Dios? Dios, el Padre, que desde arriba sabe cuál es el camino correcto, envía a su Hijo. Y va y le dice a los suyos, a sus llamados, a sus escogidos: yo soy el camino. ¿Sí entiende? Todas las demás religiones están tratando de llegar a Dios a la cima de la montaña. Y en el cristianismo lo que Dios hace es descender de la montaña, a salvar abajo en la pata de la montaña al cristiano y a decirle: este es el camino. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Mientras que todas las demás religiones están tratando de llegar a Dios, en el cristianismo Cristo llegó a nosotros. Él vino a salvarnos. Usted ya tiene vida eterna si usted es cristiano. Usted ya tiene vida eterna. Los que creen en mí, dijo Jesucristo, tienen vida eterna y no perecerán jamás. O sea que lo que Jesús hizo fue traernos el cielo a nosotros para que nosotros podamos entrar al cielo. El cielo primero entró a nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, hermano, el cielo entra en nosotros. Estoy hablando metafóricamente, ¿no? Y ya el cielo ha entrado a nosotros porque Jesucristo vino a la pata de la montaña a salvarnos, nos dice el camino, nosotros podemos ahora entrar al cielo. Hay personas que quieren entrar al cielo. Si yo hiciera una encuesta aquí, a menos que aquí haya algún ateo, ¿no? Y digan: no, yo no. Yo si hiciera una encuesta aquí y dijera: hermanos, ¿quién quiere entrar al cielo? Todos diríamos amén, todos levantaríamos la mano. Ahora permíteme hacerte una pregunta: ¿está el cielo en ti? ¿Y qué es eso, pastor? O sea, ¿tú vives una vida en santificación como si ya estuvieras en el cielo? Las cosas que tú haces, las palabras que tú usas, los pensamientos a los que tú les das rienda suelta, ¿son dignos del cielo? No, pastor, porque yo a veces hago cosas que no están. Bueno, pues síguete santificando, sigue agradando a Dios, haciendo su voluntad, porque ¿cómo es posible que querramos entrar al cielo teniendo vidas y conductas que no glorifican al Señor? Ahora, ¿a quién se le ocurrió esto, hermano? Esta idea tan dura de un camino, ¿se le ocurrió a Dios? No es un invento de nosotros los cristianos. Yo, si la Biblia enseñara que hay otros caminos, eso sería lo que yo enseñaría. Que hay otros caminos. Es lo que la Biblia me enseña a mí, que hay un solo camino, es lo que yo enseño, es lo que yo creo. Porque para mí la Biblia es la máxima autoridad en esta tierra. Es la máxima autoridad, es la palabra de Dios, es infalible, es inerrante, es la verdad. Entonces escuche, no es que los cristianos somos exclusivistas o de mente cerrada, no. El que es exclusivista y de mente cerrada, entre comillas, es Dios. Es Él es el que es exclusivista. Él es el que dice no y qué, solamente de un camino. ¿Y cómo ven? ¿Me entiende? O sea, no somos nosotros, es el mensaje de Él. Ahora, pastor, contésteme las siguientes preguntas ante este mensaje. Surgen muchas, pero voy a hacer dos. ¿Qué de las personas, pastor, que viven en lugares tan remotos o en junglas y montañas tan inhóspitas que nunca han oído el evangelio? ¿Qué me dice de eso, pastor? O sea, estas personas no tienen la culpa de estar en estos ambientes tan aislados y no han oído el evangelio. ¿Qué de las personas, pastor, que nunca han oído el nombre de Jesús? ¿No? Se cree que hay millones de personas. Por ejemplo, el hinduismo es una religión que tiene millones de profesantes. Y según datos, algunos de ellos, cuando muchos misioneros les han ido a evangelizar y les dicen Jesús, ¿what? Jesús, ¿qué es eso?
Yo nunca había oído eso. Y ya les comienzan a hablar. Por cierto, el evangelio tiene un poder, hermano, en estos lugares tremendo. Bueno, el evangelio tiene poder en todos lados, pero no sé, la gente está más sensible, más necesitada. Los millones de dioses de su hinduismo no les ha satisfecho el alma. Y se convierten por miles de personas al evangelio de Jesucristo. Ante estas dos preguntas, déjeme hacerle 3 sugerencias. En primer lugar, está muy bien que usted esté preocupado por estas personas. Está muy bien, perfecto. Es un buen sentir que usted tiene. Ore por ellos. Si puede ir, vaya. Ya cambió, ¿verdad? No, mi sueño americano. Mi casa, mi carro, mi vieja, mi esposa, mis hijos. Wow, hermano, oremos mucho por los misioneros. Gente que deja todo y se va a la India, a las sierras, a la Sierra Tarahumara, a tribus por allá en Ecuador, en Paraguay, a los guaraníes y dejan todo, renuncian a su vida para que estas personas oigan el evangelio. Entonces déjeme hacerle una pregunta. Está bien que usted está interesado por ellos, pero la pregunta es, ¿está usted interesado por usted? ¿Está usted haciendo algo por la salvación de usted? Esa es la pregunta. ¿O simplemente se le ocurren estas preguntas como zancadilla para el cristianismo? O sea, usted dice, esta pregunta no me la van a contestar, soy demasiado listo. Segundo, ¿usted cree que Dios no está al tanto de esas personas? Imagínese, hermano, que para Dios el planeta Tierra, hermano, es como una pelotita de tenis. Y Él puede voltearla y darle vuelta y ver a todos, no importa en qué parte del planeta estén, ¿no? No importa si es la ciudad donde hay un montón de edificios diminutos, o si es una jungla, o si es un desierto, o si es una sierra, un área montañosa. ¿Usted cree que los ojos del Señor no están sobre esas personas? ¿Que Dios es muy chiquito y que esos lugares son muy inhóspitos para Él? No, hermanos. Esas preguntas que a nosotros se nos ocurren pueden ser tricky, pueden ser difíciles, pero la sabiduría nuestra es como la sabiduría de una hormiga ante la sabiduría de Él. Él tiene cuidado de todos sus escogidos, de todos sus llamados, no importa dónde estén, Él los traerá al Señor. Y en tercer lugar, el error que cometemos al hacer estas preguntas, hermanos, es creer que por las condiciones de aislamiento de estas personas son más insalvables. Es decir, a Dios no le cuesta mucho salvar a la gente en las ciudades, porque Dios tiene iglesias en las ciudades y evangelistas y predicadores. Y bueno, ahora que todo el mundo es predicador, ¿no? Pero a Dios le cuesta más salvar a esta gente. Es más difícil para Dios. No, hermanos, ese es otro error que nosotros también cometemos. ¿Sabe qué, hermanos? En estos lugares inhóspitos, cuando llega el evangelio que el Señor manda a los suyos a predicarles, es donde la gente más se convierte. O sea, el hecho de que tú estés en una ciudad y alguien esté en una jungla no significa que tú te vas a convertir a Cristo más rápido que el que está en la jungla. No. Porque es más, la gente de las ciudades se acomoda, tiene todo, una vida fácil. Por ejemplo, muchos jóvenes aquí lo que están pensando es en el party ahorita. A ver, ¿a qué hora se calla este viejo? ¿No? O sea, es una vida cómoda, una vida de placeres, de deleite. Mientras que estas personas en las junglas, ¿sabe qué pasa cuando llega el evangelio a lugares tribales y lugares apartados? Y hay una conversión masiva, ¿sabe qué hacen? Tienen que cerrar las cantinas. Porque el cantinero se convirtió. Y los clientes también. El cantinero un día ya cuando está medio empezando a creer y los otros también le dicen, oiga muchachos, estamos haciendo mal, ¿verdad? Sí, porque ya estamos oyéndole. No, pues cerremos esto. Y el jefe de la policía dice, ya nadie viene a la cárcel, porque los cristianos ya no roban, espero. Ya no están trayendo clientes ya. Y el carcelero se convierte, el jefe de la ciudad se convierte y cerremos la cárcel, hombre, hagamos una escuela, una iglesia. Esto que le estoy contando es literal, hermano. Estos fenómenos se dan en lugares tan remotos como estos. ¿Tú crees que porque tú estás en la ciudad tú eres más alcanzable o más salvable que estas personas? El Señor salva de los 4 puntos de la tierra, dice en Isaías, que traería a sus escogidos. Pero sí preocupémonos por hacer algo por ellos, hermano. Tenemos que pensar como iglesia. Es tiempo, yo creo que como iglesia comencemos a pensar en estas personas. Porque sí, gloria a Dios, el Señor manda a personas. Pero también deberíamos decirle, Señor, hoy no quieres que tú que yo vaya.
Jóvenes, yo motivo a muchos acá que tienen las posibilidades de viajar a otros países. Yo les digo algo, ¿saben qué? Ahorren un dinero y en lugar de irse a París, con esos 1,500, 2,000 dólares, vayan a visitar una ciudad pobre de su país. Si tienen la posibilidad de viajar a su país, a Honduras, a Guatemala, a México, de donde usted sea, vaya y trate de ayudar. Lléveles ropa, llévele unos zapatos. Digo esto por los que pueden ir y venir, ¿no? Que tienen esa bendición. Nuestra vida no va más allá, hermano, de simplemente cumplir nuestras metas personales. Nosotros tenemos que servir al Señor de muchas formas. Y esa es una excelente forma de servir, hermano. Aunque la salvación no es por obras, pero eso es una evidencia de que nosotros hemos gustado la salvación del Señor. Ok. Veamos los 3 métodos que Dios usa para atraer a los suyos. Mire, número 1, primero, por medio de la luz de la creación, nos anuncia que hay un creador. Romanos 1:20, ya terminé. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Desde aquí ya partimos de que el que se pierda no tendrá excusa. Porque hay un evangelista que se llama La Creación, en el cual las cosas eternas de Dios se hacen visibles. ¿Qué dijo David? Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento las obras de tus manos. La creación es un evangelista. Yo antes de ser cristiano, yo siempre volteaba para todos lados y veía esas inmensidades de nubes allá donde crecí en unos cerros. Yo creo que algunos no me creen, ¿verdad? Cuando digo eso. Un día voy a ir a mi tierra, me voy a tomar fotos. Yo decía, wow. Vivía en medio de algunas montañas. Me acuerdo todavía de los nombres de los cerros. Creo que eran dialectos, porque uno se llamaba Guitune, otro se llamaba Gebeseche. Si mi familia está viendo este video por YouTube, se está riendo. Está mencionando los cerros de allá. Pero no hablo dialecto. Ya quisiera. No, ya quisiera hablarlo. Y yo veía todas esas cosas, veía los ríos. Yo crecí bañándome en los ríos, yendo a cortar mangos a los árboles. A veces me los robaba. ¿Para qué? Voy a confesarme, ¿no? Vámonos, le decía a mi hermano, porque ahí viene la dueña. Y salíamos corriendo. Era una señora bien enojada. Tía Pina le decíamos. Y la creación, hermanos, es un evangelista. ¿Y sabe qué? Dice que no tienes excusa. No tienes excusa. Todo el que se pierda no tendrá excusa. No, Señor, yo nunca oí. A mí nunca me dijeron. Sería injusto que Dios lleve a alguien al infierno y después diga, me equivoqué, es cierto, no oíste, hombre, regrésate. No, si Dios no está improvisando, Dios lo tiene todo planeado. Todo está fríamente calculado. Ahora, ¿qué más? Fíjese, Dios da luz en la creación y da luz en la conciencia. Otro evangelista, la conciencia. Nos guía, la creación nos guía a creer en un creador. ¿A qué nos guía la conciencia? La conciencia nos guía a creer que nos pedirá cuentas. ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que te acusa, es lo que te dice está mal. Y todo lo que está mal tiene una consecuencia. Romanos 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. O sea, uno mismo comienza a razonar y acusarte. No, esto está bien, yo lo hice porque lo hizo aquel, pero de todos modos no lo debía haber hecho. Y esta luz te va haciendo creer, hay un creador y aparte hay que darle cuentas a este creador. Y entonces viene la luz final, que es la luz del evangelio, que nos guía a creer que esa culpa de la que nos acusa la conciencia es impagable. Porque tú te ves como una hormiga, tú dices, ¿cómo? ¿Yo le puedo pagar a Dios? Y entonces descubres que la luz del evangelio te dice que alguien más la paga por ti. Se llama Jesús. Juan 8:12. Otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sacrificios, el de Cristo. Entonces depende cómo la gente reaccione a la luz de la creación y reaccione a la luz de la conciencia. Dios da la luz del evangelio para que las personas puedan ser salvos. Cada vez que usted vea a una persona buscando a Dios, solamente significa una cosa:
Dios comenzó un proceso de búsqueda de esta persona. Eso es maravilloso. Cada vez que usted vea que alguien, yo quiero ir, invítame a la iglesia, es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios inició el proceso de búsqueda. Porque nadie puede encontrar el camino. Entonces Dios es el que inquieta a la gente. Y comienza poco a poco, mire, a ir mostrando el camino. Ve a la iglesia, oye el evangelio, escucha música cristiana, los sentires del Espíritu Santo, escucha sermones, apártate de esas personas. Y se va iniciando. Entonces, ¿quién inicia el proceso de salvación? Dios. Él es el que lo inicia. No es que nosotros, ¿qué cosa? Le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Y no es que nosotros le vimos a Él, sino que Él nos vio primero. Nosotros, ¿qué es lo único que hacemos, hermano? Seguir el proceso. Pero Él fue el que lo ha iniciado. Termino esta serie. Podrá ser duro, pero es bíblico. Solamente hay un camino a la salvación. Se llama Jesús de Nazaret. Vamos a orar.